Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que te encuentres, para nosotros es un gusto saludarte. Bienvenidos a este segundo capítulo, esta segunda unidad de este podcast didáctico de la práctica de la física. Así es, nosotros somos el grupo número 11 y mi nombre es Fabricio Dardón y estaremos comprendiendo en esta segunda unidad lo que es la ley de Newton, ¿sí? Y específicamente nos estaremos centrando en lo que es la segunda ley de Newton. Exactamente. Seguramente allá en casa tú te estarás preguntando qué es la segunda ley de Newton, sobre qué habla, cómo la podemos comprender. Y es que no te preocupes, nosotros estamos aquí para que tú lo puedas comprender de la mejor manera y que te des cuenta que esta segunda ley de Newton nos rodea en nuestro diario vivir. Así es, exactamente, como te lo estoy diciendo. Seguramente has hecho muchas actividades y no te has dado cuenta de que la segunda ley de Newton está entre lo que es nuestro entorno. La segunda ley de Newton define la relación exacta entre la fuerza y la aceleración matemáticamente hablando. ¿Esto qué quiere decir? Que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él e inversamente proporcional a la masa del objeto. Masas es la cantidad de materia que el objeto tiene. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo específicamente en esta segunda ley de Newton? Estamos hablando de fuerzas, de aceleraciones, pero todo en un entorno matemáticamente, ¿verdad? La segunda ley de Newton, llamada también la ley fundamental o principio fundamental de la dinámica, plantea que un cuerpo se acelera si se aplica una fuerza, entendiendo por fuerza una maniobra como jalar o empujar un cuerpo. ¿Esto qué nos está dando a entender? Tratemos de comprender este punto, o sea que si nosotros estamos tratando de empujar, ¿sí? O estamos buscando la manera de darle movimiento a un cuerpo, lo que estamos haciendo nosotros, como aquí lo está diciendo, es aplicar una determinada fuerza. Exactamente. Ahora muy bien, derivado de lo que es la segunda ley de Newton, ¿qué vamos a aprender? Estaremos viendo lo que es la fuerza resultante, estaremos viendo también lo que es un diagrama de cuerpo libre. Junto con todo esto también tendremos que comprender lo que es componentes de un vector y la fuerza neta. Esos son los subtemas que nosotros estaremos viendo acompañados de lo que es la segunda ley de Newton. Pero para ello podemos comprender un poquito más lo siguiente. Entonces, seguramente cuando escuchaste estos subtemas te has de preguntar qué es la fuerza resultante. Y es que la fuerza resultante es aquella fuerza que es equivalente a un sistema de dos o más fuerzas, de manera que todo el sistema de fuerzas se pueda sustituir por la fuerza resultante, ya que la fuerza resultante se calcula sumando todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Te das cuenta cómo empezamos a dar cuenta sobre cómo todo tiene que ver con esta ley de Newton? Exactamente. Entonces necesitamos comprender estos aspectos básicos, esta parte teórica, para que nosotros al momento de estar en la práctica no tengamos ninguna dificultad. Ahora que ya hemos comprendido lo que es la fuerza resultante, nos vamos a concentrar en lo que es un diagrama de cuerpo libre. A ver, tú allá en casa sabemos que estás estudiando, le estás poniendo muchas ganas a lo que son tus clases, pero también necesito que pongas de tu parte y que podamos comprender qué es un diagrama de cuerpo libre. Así que te estaré dando un par de segundos para que tú contestes esta pregunta: ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Muy bien, ya sé que ahí en tu cuaderno o en las anotaciones que estés realizando lo has hecho y me imagino que ya has colocado la respuesta de qué es un diagrama de cuerpo libre. Pero para aclarar todas tus dudas, te diremos que un diagrama de cuerpo libre es un boceto de un objeto de interés despojado de todos los objetos que lo rodean y mostrando todas las fuerzas que actúan sobre él. Entonces, en sí, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Volvamos a escuchar. Un diagrama de cuerpo libre es un boceto de un objeto de interés despojado de todos los objetos
que lo rodean y mostrando todas las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo. Exactamente, así como lo estás escuchando. Pero el dibujo de un diagrama de cuerpo libre es un paso importante en la resolución de problemas mecánicos. ¿Por qué? Puesto que ayuda a visualizar todas las fuerzas que actúan sobre un objeto simple. Ya que si debes obtener la fuerza neta externa que actúa sobre el objeto, con el propósito de aplicar la segunda ley de Newton al movimiento del objeto. Entonces, ¿cómo podemos utilizar un diagrama de cuerpo libre? Y es que un diagrama de cuerpo libre o diagrama de cuerpo aislado es útil en problemas que impliquen equilibrios de fuerza. ¿Y cómo son útiles? Bueno, pues los diagramas de cuerpo libre son útiles para establecer problemas mecánicos estándar. Lo que nos quiere dar a entender esto es que nosotros podemos utilizar un diagrama para poder encontrar todas las fuerzas que actúan sobre un objeto y así poder determinar lo que nos estén solicitando. Pero dentro de este diagrama de cuerpo libre también vamos a poder entender y vamos a estar viendo lo que es las componentes de un vector, ya que es lo que nosotros estaremos encontrando o trabajando en el transcurso del problema si es que así lo están solicitando. Y es que el componente de un vector es un sistema coordinado de dos dimensiones. Cualquier vector puede separarse en el componente X y el componente Y. Así es como lo estás oyendo. Quiere decir que un vector puede estar en X, en menos X, y puede estar en y en menos Y, independientemente hacia qué dirección se esté dirigiendo este vector. Entonces, ¿qué son las componentes de un vector? Las componentes de un vector son las proyecciones de un vector sobre los ejes cartesianos. Por lo tanto, la proyección del vector sobre el eje de la abscisa es la componente X del vector, y del mismo modo la proyección del vector sobre el eje de las ordenadas en la componente Y del vector. Y las componentes de un vector también se pueden llamar coordenadas de un vector. Pero también es importante comprender que las componentes de un vector se puede definir como la representación de un vector en un sistema de coordenadas. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente sí se trata de un sistema bidimensional. El vector tendrá dos componentes. En cambio, si hay una base tridimensional, el vector estará formado por tres componentes, ya que las componentes cartesianas de un vector son tan importantes porque con ellas podemos saber las características del vector, que principalmente son la dirección, el sentido y el módulo o magnitud del vector. Y estas pues nos sirven para hacer operaciones de vectores independientemente donde nos los estén solicitando. Y bien, creo que ya hemos comprendido algunos de estos temas que estaremos viendo en el transcurso de esta segunda unidad y que te ayudarán a comprender en la realización de tus ejercicios o de tus pruebas más adelante. Y este podcast lo que busca es tratar la manera de que todos esos temas tú los puedas comprender de una manera muy sencilla. Y ahora nos vamos a centrar en lo que es la fuerza neta. ¿Y qué es la fuerza neta? Bueno, la fuerza neta se define como la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Por ejemplo, al plantear un balón de fútbol, la pelota despega y se mueve por el aire. En ese momento hay una fuerza neta que actúa sobre la pelota. Cuando la pelota comienza a regresar al suelo y finalmente se detiene, hay una fuerza neta que actúa sobre la pelota también. Y es que la segunda ley de Newton dice que cuando una fuerza neta actúa sobre un objeto, entonces ese objeto debe acelerar, es decir, su velocidad cambia de segundo a segundo. Al plantear el balón de fútbol por primera vez, se acelera. Cuando el balón de fútbol comienza a frenar hasta detenerse, también se está acelerando. Y es que puede haber varias fuerzas que actúan sobre un objeto, y cuando se suman todas esas fuerzas, el resultado de lo que las llamamos las fuerzas netas actúa sobre el objeto. Si la fuerza neta se suma a 0, entonces el objeto no está acelerando, por lo tanto se mueve a una velocidad constante.
y si la fuerza neta se suma a un valor distinto de 0, entonces el objeto se está acelerando. ¿Ya ves? Entonces nos están diciendo que para que un objeto esté en movimiento o tenga una aceleración, pues debe de tener lo que es una fuerza neta. Y es que en la naturaleza todas las fuerzas se oponen a otras fuerzas como la fricción o las fuerzas gravitacionales opuestas. Las fuerzas solo pueden producir aceleración si son mayores que las fuerzas opuestas totales. Y bien, hemos llegado al final de este podcast. Hemos ya tratado estos temas de la segunda ley de Newton y esperamos que haya sido de bastante ayuda para ti. Esperamos que en el transcurso de esta segunda unidad puedas resolver todas las dudas y todas las circunstancias que tengas al respecto de lo que es la segunda ley de Newton. Esperamos que te vaya muy bien en esta segunda unidad, que en todas tus clases te esté yendo bien. Recuerda ser responsable, cumple con tus tareas, respeta a tus maestros y a darle con toda la actitud en esta segunda unidad. Nos vemos en un próximo capítulo de este podcast didáctico de la práctica de la física. Que tengan un buen día. Así que recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar más al tanto de este podcast. Nos encuentras como Grupo 11 Práctica de la Física.